Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Wilmar Bautista. Yo soy estudiante de Administración de Empresas. Estudio en la Universidad de Pamplona. Estoy cursando en este momento la materia de Gestión de Calidad de tutoría de la licenciada Yorlady Suárez García. Bueno, como vemos, la exposición se va a tratar sobre la lectura de las cartas de control usando modelos de computacionales. Las cartas de control. Primero, las letras de control son herramientas estadísticas que son, bueno, esto se monitorea y se controla por procesos. Se puede definir como un método gráfico para hablar si un proceso o un estado de control estadístico, es decir, si solo causa acción juntos o por casualidad son inherentes o a un proceso, en fin. Como vemos en la gráfica, vemos la dimensión en Y y el tiempo en X. Como vemos, está arriba el límite de su control superior, al medio línea central y abajo el límite de control inferior. Bueno, tipos de cartas de control. En estas tenemos dos categorías. Se caracterizan por calidad de encima de esos letras generalmente controlada. Las cartas de control, pues en dos, para variables y para atributos. Como vemos en la para variables encontramos la gráfica de medias y desviación estándar, la gráfica de medias y rangos, la gráfica de observaciones individuales y rangos móviles. Para atributos, gráfica de proporción de artículos defectuosos, que está señalada por una P, gráfica de números de artículos defectuosos, que está señalada por NP, gráfica de número de defectos o disconformidades, que está señalada por la letra C, gráfica de número de defectos por unidad, que está señalada con la letra U. Bueno, cuando se registra esto se lleva a cabo una gran medida de características de calidad, como la medición expresada en milímetros. Bueno, dice que la calidad se expresa, se llama y se llaman cartas de construcción, o bueno, también se puede decir cartas de control de la parroquia. Control por atributos. Bueno, estos se utilizan para medir la presencia o la falta de una característica específica en un proceso. Esas propiedades pueden ser cualitativas, como la presencia de una imperfección es un producto cuantitativo, como el número de productos defectuosos en una muestra, o sea, en SPSS y en QSB. Puede crear letras de impuestos de atributos con la herramienta de control para calidad. Con esta herramienta los usuarios pueden seleccionar el tipo de tarjetas fiscales que desea crear y configurar los límites de control que se utilizan para determinar el proceso dentro de los límites son aceptables. Como vemos en la siguiente tabla, carta. Como vemos, ahí están las letras que en la antigua diapositiva les había nombrado: la P, la NP, la C y la U. La descripción, como vemos, es proporción, número de defectuoso, defectos y promedio de defectos por unidad. En el campo de aplicación, control de porcentaje de unidad defectuosa, control de número de piezas defectuosa, control de número global de defectos por unidad, control del promedio de defectos por unidad. El control por variables. Bueno, como vemos, esta se puede utilizar a medir características cuantitativas de un proceso como longitud, peso, temperatura. Esta carta es monitorea la variabilidad de un proceso y detectar cualquier cambio que pueda mostrar una falla en el proceso. La SPS y la QSB pueden hacer letras de control variable utilizando un dispositivo gráfico de control. Esta herramienta permite que los usuarios elijan un tipo gráfico de control que desean crear y configurar el límite de control utilizando para determinar si el proceso está dentro de un límite aceptable. Bueno, como vemos, la carta está pues representada en sus letras. La descripción de ellas son medias y rangos, media y desviación estándar y mediciones y rangos móviles. Bueno, el campo de aplicación, control de características individuales, control de características individuales y control de un proceso con datos variables que no pueden ser muestreados en lotes o grupos. En cuanto a las estadísticas de SPS y QSB, ambos son ampliamente utilizados. Este análisis que vemos
de datos y el toma de decisiones en varias áreas, las características más importantes de cada herramienta. Como vemos, el SPSS, las ventajas: esto puede ejecutar un análisis para estadísticas complicadas, se permite la interfaz de usuarios amigables y integran con otras herramientas ideal para el análisis de datos, o número de las opciones para análisis de datos de cantidad múltiple. Como vemos en las desventajas, no es una herramienta gratis, puede ser difícil de aprender, lo tengo para los usuarios para principiantes, las restricciones, es un poco complicado esta aplicación. ¿Listo? ¿Qué nos puede ofrecer? Estadísticas avanzadas, análisis de texto y diseño de visualización. Entonces, pues se ve, este es la versión gratuita de la aplicación. Las ventajas son muy buenas, aunque tiene demasiadas desventajas, ya porque al ser gratis tiene limitaciones. Como vemos, es una herramienta gratuita, hay una interfaz de usuarios intuitiva, permitir el estado del modelo, hay muchos negocios, herramientas para análisis de datos. La desventaja: no tantos opción de análisis de datos, hay un límite en el múltiple cantidades para la gestión de un conjunto a gran escala de datos. Bueno, en el SPS se utiliza principalmente para aplicaciones para ambas herramientas: investigación científica, análisis de cuentas, análisis de datos de mercadeo, análisis de salud. Principalmente se utiliza para la gestión, para las operaciones, análisis de procesos, decisiones comerciales. En cuanto a la tabla de comparación de las dos herramientas, se puede resumir lo siguiente. Primero que todo, ya sabemos que la SPSS hay que pagar y la QSB es gratuita. Herramienta de pago, herramienta gratuita. La interfaz de la SPS es amigable, la interfaz del usuario es intuitiva. Permitir análisis de datos multivariados en la QSB limita los análisis porque pues obviamente al ser una versión gratis no tiene todos los componentes, todas las herramientas. Principalmente es utilizado en investigación científica, análisis de encuestas, análisis de datos de mercadeo, análisis de datos de salud. Es la que utilizan la SPSS. Principalmente utilizada en gestión de operaciones, análisis de procesos y toma de decisiones empresariales. En sí, utiliza la QSB. Bueno, como vemos, uno de los objetivos de control del proceso es detectar rápidamente es el proceso de causa o tendencia asignada a la existencia de la frontera. Puede realizar una encuesta o tomar medidas fijo utilizando para estimar el parámetro del proceso de producción y finalmente eliminar las fluctuaciones. El control estadístico no forma el final mismo. Si usted tiene establecido, puede comenzar a trabajar duro para mejorar la calidad, economía, producción, en todos los casos, en relación con esa interpretación de carta de control. Punto del personaje está dentro de la restricción de control cuando funciona sistemático o no candidato. El proceso no se puede controlar. Bueno, la explicación de toda la exposición es que tenemos herramientas para trabajar, solo hay que saber utilizarlas. Hay unas que hay que pagar, obviamente, para tener mucho más beneficios, otras gratuitas. Lo que pasa con las gratuitas es que uno se limita, uno no puede realmente sacar toda la información que uno necesita. Así que recomendable para empresas o organizaciones que ya estén literalmente facturando, eh, pagar siempre las aplicaciones, buscar aplicaciones que tengan pago, que tengan funciones. Esto. Las gratuitas son muy buenas realmente, pero el problema con las gratuitas es que lo detienen mucho y lo limitan a uno demasiado, ¿sí? Entonces, muchas gracias en serio por haberme atendido. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga.